Vale, pues nada. Lo primero, disculpar totalmente a Daniel y a Buenola que van a hacer el esfuerzo generoso de dar la charla hoy en Málaga. Eh, Cuando preparamos este tipo de actividades siempre valoramos que se haga presencialmente, por todo lo que supone contar las cosas en directo y evitar la distancia eh, que puede muchas veces hacer menos práctico el compartir experiencias de una manera más directa, como es así cuando se organiza este tipo de actos. Pero bueno, estamos sometidos a la dificultad para moverse, que es un poco inevitable. Y nada, voy a hacer una mínima presentación de las actividades que organiza el Foro Cerámico. Habitualmente las organiza el profesor coordinador en cada escuela, pero como Ferran Ventura está de baja por paternidad, pues la voy a hacer yo. Va a ser una introducción muy pequeña. Posiblemente los que ya conocéis las actividades del foro, eh, habrá cosas que ya os suenen, y los que no tenéis oportunidad o habéis tenido oportunidad de haber hecho alguna cosa, pues yo creo que son temas que os pueden interesar. Voy a robarles a Daniel y a Guanola 5 minutos. Esperaré no alargarme más. Voy a compartir la pantalla. Esto no es lo que os quiero contar. Lo que os quiero contar está aquí. Muy bien, pues nada, voy a ir a toda pastilla. Eh, bueno, el Foro Cerámico, para los que no lo conozcáis, es digamos, como hemos llamado a las actividades que desarrolla la Asociación de Fabricantes de Ladrillo con la universidad en toda España. Llevamos unos cuantos años haciendo actividades. El principal es un concurso de proyectos. Yo creo que algunos ya tenéis incluso previsto un viaje para ver el sitio que se ha elegido este año, que es en Los Barruecos, en Plasencia. Eh, bueno, es un tema concreto, que es un observatorio de estrellas en una ubicación así especialmente singular, con un paisaje bastante potente. Y como os voy a contar todo lo que os voy a contar, está perfectamente explicado en la página web, pues tampoco me voy a detener en demasiados asuntos así concretos del concurso, nada más que para explicar también que se hace en dos etapas. Un fallo en las escuelas que desarrollan el proyecto de manera local, y luego los ganadores, un premio y dos menciones, pasan a una fase nacional en la que se compite con el resto de escuelas que han desarrollado el proyecto. En cada escuela hay unas fechas previstas. En Málaga tenéis hasta el 19 de junio y pueden participar alumnos que han terminado ya el grado. Esto lo está coordinando Ferran Ventura. Si alguno tenéis dudas, pues preguntad. Bueno, yo creo que Pablo, que por cierto no le he agradecido también toda la gestión para organizar este acto de hoy, yo creo que tendrá un poco las claves así particulares. Si tenéis alguna duda, resolverla directamente con ellos. Los fallos locales se suelen hacer de una manera, o sea, se hacen por videoconferencia. Nos reunimos el profesor coordinador, dos profesores de la escuela, aparentemente mejor, preferentemente que no hayan tenido que ver con el desarrollo del ejercicio, si se ha puesto como proyecto en el curso, y yo participo también como coordinador, digamos, de las actividades del foro. El Follaje Nacional tiene un jurado que todos los años se repite: José Antonio Martínez de la Peña, José Ignacio Linaza Soro, Tomás Carranza. El profesor coordinador de la escuela que ha ganado el año pasado, y el año pasado ganó la escuela de Granada, Pedro Roñoni, que es el presidente de Hispalit, y yo mismo. También hay otro premio que a algunos puede interesar, si estáis o estáis en disposición dentro de unos meses para terminar el fin de máster. Cualquier proyecto que haya tenido que ver con el ladrillo, cuando ya lo hayáis terminado, podéis presentarlo a esta convocatoria.
La inscripción también está perfectamente explicada en la página web y bueno, pues tiene una dotación, igual que no lo he comentado, pero el concurso de proyectos también tiene una dotación para el fallo local y para el nacional. El jurado del TFM pues, está compuesto por otros profesionales, Pablo Lalquiaga, Belén Nocha, Pedro Roñón y yo mismo. Y luego hacemos este ciclo de conferencias de la que estamos muy contentos del resultado. Esto es transmitir en las escuelas de arquitectura pues de primera mano experiencia de estudios que han desarrollado obra. Este año están desarrollando las charlas Alventosa Morel, AJ Architects, que están básicamente le están dando la charla a Daniel y Gwenola, Israel Alba y Óscar Miguel Ares y el estudio DIR. Estas conferencias, estas charlas se quedan grabadas en la página web. Yo recomiendo que las veáis. Una de las mejores a las que asistí el año pasado se dio ahí en esa escuela cuando bueno, pues, los arquitectos que se desplazan cuentan su experiencia. Y aunque no tengas oportunidad de verlas en directo, pero se quedan registradas en la página web. Bueno, desde el Foro Cerámico también se organizan otro tipo de conferencias técnicas y también visitas a fábrica. También se coordinan a través de los profesores de cada escuela. Bueno, se hace un acto de entrega de premios y se edita un libro digital y digamos que se queda reflejado el trabajo. Es la mínima, digamos, devolución de todo el esfuerzo que hacen los alumnos por presentar sus proyectos al concurso y a los premios TFM y de alguna manera pues queda reflejado vuestro trabajo que bueno, pues es una manera también de integrarse en este mundo, un mundo apasionante que es el de la actividad profesional. Creo que también está muy combinada con el medirse en proyectos constantemente. Tienes que estar digamos que con la sensibilidad para presentarte a cualquier tipo de propuestas, de concursos de ideas y este ejercicio como cualquier otro que se plantea ya cuando estás en la carrera es una manera como de ponerte un poco en esa línea, ¿no? El saber que tienes que desarrollar un proyecto en poco tiempo, ser preciso y sobre todo aprender a contar las cosas, ¿no? Y este ejercicio es muy interesante. Pues nada más, yo no voy a robar más tiempo a lo importante que es la charla que os van a dar ahora, así que os dejo con ellos y otra vez agradecer a Daniel y a Gwenola que hayan hecho el esfuerzo por ir ahí a Málaga el día de hoy. ¿Pantalla o vais a hacer una introducción? No, pasamos directamente. Pasamos directamente. Bien, así, a ver. Bueno, Manuela es la socia de la oficina de AGI, de AGI, como queréis llamarlo, y yo soy el director de la oficina de Madrid. Entonces vamos a hacer un poco un viaje de cómo empezó AGI y cuáles han sido unos proyectos que nos han marcado y que tienen mucho que ver con el título de la conferencia, que es Terreogeometría. Entonces dejo la palabra a Manuela para comenzar. Gracias. Hola a todos. Como veréis rápidamente, soy francesa. Pues hoy os voy a contar un poco la situación de AGI. Es un estudio boutique que hacemos edificios únicos. No repetimos nunca nada. Ha sido un poco nuestra marca de ADN. Somos ahora 22 arquitectos en Madrid, un poco más de 50 empleados en Kuwait. Es un estudio que está como con dos cabezas. Es un grupo internacional, entonces como uno en Kuwait y otro en Madrid.
construimos hasta ahora, la mayoría de los edificios grandes están en Kuwait, con una vocación en crecer. Esto depende un poco del mercado. Y entonces, pues a lo largo de estos 20 años de historia hemos crecido a estar como más o menos dando trabajo a 200 personas global, de manera muy continua, que tenemos ingenieros con quien siempre trabajamos, especialistas de lumínica y bueno, de landscape. Bueno, siempre trabajamos en Kuwait. Ha sido la historia, como siempre repetimos, los clientes, creciendo proyectos poco a poco entre los unos y los otros. Y entonces voy a explicar quizás lo que os interesa como estudiantes. ¿En qué año estáis? Curso. ¿En qué curso? Tercero. Tercero de 5, ¿no? Sí. Pues sí, entonces un poco la prehistoria de cómo vino a existir este ADN de expresión arquitectónica. Pues aquí veis Joaquín a la izquierda y Nasser, que se conocieron en la GSD de Harvard. Pues no es una casualidad, no es como por pura suerte que se encontraron allí. Nasser, cuando tenía la historia de cada uno, ¿no? Yo les conocí también allí, pero no como estudiante, pero como teaching assistant, porque me llevó mi jefe allí. Entonces os conto un poco la historia de cada uno. Nasser, con 15 años, se fue de vacaciones de Navidad, bueno, Navidad para ellos, a Egipto y se declaró la guerra de Irak y se empezó a destruir su país, no podía volver. Estuvo separado de su padre y cuando volvió, vi que su país, la mitad, pues todo lo que era el antiguo Kuwait City había desaparecido. Y entonces también tenía un padre constructor, entonces estaba como sensible a esta cosa, ¿no? De la construcción. Entonces, desde muy joven, cuando tenía algo como 15 años, ¿no? Cuando estalló la guerra, pues me dijo que buscaba en internet la mejor escuela en el mundo para estudiar arquitectura y se topó con las de la Ivy League y entonces hizo todo lo posible, siendo buen estudiante, para llegar a estudiar en Harvard. Cuando llegó allí, él había hecho todos los estudios de seguidos y llegó hasta el doctorado desde todo seguido. La historia de Joaquín es un poco distinta. Él tenía una familia, el abuelo catedrático de matemáticas, los padre y tío, los más jóvenes, los ingenieros industriales más jóvenes de su época. Y él pues eligió la arquitectura por vocación. Pero como también pues con un pasado de nivel de exigencia intelectual bastante alto. Entonces, él estaba atraído por Harvard, consiguió la beca con los codos y se encontró con Nasser. Por mi parte, pues yo venía de París y primero hice Bellas Artes en París y me iba a ir a estudiar un año allí en Londres para hablar inglés, pero me inscribí en la Escuela de Arquitectura y me quedé 10 años allí y hice la Bartlett. Y hace como 15 días me di cuenta que está en el ranking de las primeras del mundo para las escuelas de arquitectura, en el mejor ranking posible. Entonces, bueno, bien. Tuve la suerte y también el mérito de de ganar un premio al salir de uno de los 2 premios de estudiantes al salir de la carrera. Y mi tutor estaba en la empresa que se llama Other Arab,
y aquí si conocéis Arup como empresa, ¿alguien? Aparte de los profesores. Pues lo presento. Arup es una empresa creada por un danés, Ove Arup, su nombre. Ahora son 17.000 empleados en 90 oficinas en el mundo entero, en 37 países. Han construido en 165 países y empezaron a ser muy conocidos por la resolución técnica de las velas de la ópera de Sydney. Aquí la veis en es la imagen de la competición que ganó en 1957 John Hudson, y se quedó estancado sin construir durante 10 años, porque el hormigón sabíamos usarlo, pero estas dimensiones, los ingenieros en esa época, pues se encontraron desbordados. Pero Ove Arup y John Hudson, los dos daneses, pues hablaron de geometría pura y se entendieron muy bien, y más bien pues Ove Arup, que veis allí con su manera de poseer, resolvió el detalle de cómo se podía construir y influir todas estas fuerzas en estas velas. Y finalmente, 10 años después, se construyó. De allí, pues, el ADN de la empresa Arup Group, pues se ha solidificado siempre en resolver arquitectura bastante compleja. Y yo llegué a este grupo, pues eran distintos grupos de ingenieros que emplearon yo había hecho gané un premio al salir de la Bartlett con la Technical Dissertation, la disertación técnica, que era sobre una estructura plegable. Y mi tutor pues se volvió loco al leerla y me contrató directamente en mayo, en vez de en octubre. Y a pocos meses de empezar allí, como estaba la única arquitecta rodeada de ingenieros estructurales, mecánicos y todo, pues el director del edificio, y el grupo que estaba en el edificio, pues me captó, Cecil Bellman, que era reconocido, es un matemático, diseñador, ingeniero estructural, pero su mente va más allá de todos estos términos. Es un diseñador puro, y lo que pasa es que él ha tenido una educación muy técnica y tiene una sensibilidad siempre ha tenido una sensibilidad muy como enriquecedora de lo que es el diseño, pero no tenía medios gráficos para expresar sus ideas. Y yo venía de Bellas Artes, pasando por 5 años de arquitectura. Me dieron el Rhino cuando entré en Arup, que era la manera más fluida de expresar algunas formas, porque en esta época, en los 2000... ¿Qué software usáis vosotros para 3D? ¿Usáis Rhino? Sí. Yo utilicé el Rhino que se bajaba gratuito de internet. ¿En qué año? 2000. Y entonces experimentamos, primero en mi primer proyecto fue la estación central de Arnhem de Bell Van Buckle, que es lo que veis allí, es una especie de twist, que es la cinta de Moebius. Entonces lo que está abajo se convierte en lo que está arriba y viceversa. Entonces esto en términos de el flujo de las fuerzas
con Ben Van Berkel era muy exigente como arquitecto, no quería pervertir nada su forma inicial. Entonces yo trabajé de simplificar las formas y apurar las formas al máximo para resolver el tema de la tolerancia de los paños de vidrio que están todo alrededor, que veis el techo que está allí y el muro de vidrio que está allí, porque claro, para los ingenieros el problema no era construir un pilar torcido de hormigón, el problema era casar una tolerancia cero de vidrio con una flexibilidad máxima de hormigón con hierros. El hormigón no es flexible, no es muy flexible, pero sí tiene mucho más flexibilidad que el vidrio. Entonces, casar esto de manera óptima y elegante, porque Ben Van Berkel es alguien muy elegante y muy holandés. ¿Es esto o es esto? No es lo otro. Entonces, en eso no había mucha tolerancia en la apariencia, ¿no? Entonces yo voy a extender más en la historia un poco más del ADN de AGI. Entonces, no lo hemos explicado como, sí, pues Joaquín pues enroló en el curso de Cecil Bowman y así conocí al dúo de Nasser y Joaquín, que ellos se conocieron al mismo tiempo también, que se conocieron 3 meses antes de conocerme a mí. Y entonces empezamos a hablar mucho de qué significa arquitectura, qué es arquitectura, qué diferencia construcción de arquitectura. Volviendo a Nasser quería, su ambición desde el principio era como kuwaití, pues el Kuwait es un país de Oriente Medio que es muy joven, que no tiene casi nada de arquitectura vernacular, porque primero porque es todo de barro, entonces la mitad no tiene, no perdura mucho en el tiempo en esta región, y además, pues, como le han venido de golpe una riqueza sin imaginar, pues han implementado unos modelos basados en el coche, entonces han arrasado un montón de barrios. Y entonces se vieron después de la guerra y además con la dinámica del coche, en términos urbanísticos, han perdido un poco la identidad arquitectónica de quién son. Entonces, Nasser, no me lo ha dicho así, pero yo entiendo que Nasser ha querido su ambición y su agarre en qué es arquitectura para él es implementar una arquitectura en Kuwait que da identidad a la gente que está de allí, una identidad nacional, una identidad de país, pero moderna, que no refleja otra identidad, porque luego David nos habla de la diferencia, bueno, la historia entre países y lo de importar mucha cultura es no sé qué se exporta. Y entonces nosotros, la conversación sobre, no sé si aquí sois así, pero yo en Navarre era una cosa completamente, la pregunta que nos preguntábamos a nosotros todos los días era, ¿qué es arquitectura? Y para nosotros como grupo, pues se inspira del espíritu de la época. Eso es Zeitgeist. No lo puedo leer en español. Entonces, ¿qué es identidad? ¿Qué es la identidad de un país, de una ciudad?
qué es la identidad de un país que se ha destruido. Ya veremos los pobres iraníes y los pobres libaneses cómo volverán a sumergir, levantarse de las cenizas, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye para conseguir sobrevivir y identificarse, ¿no? Entonces, en la historia, consigo con la historia lineal de la empresa, cuando Nasser acabó su doctorado, volvió a Kuwait y como era el primer, cuando él se fue a Harvard, simplemente también porque no había escuela de arquitectura cuando él empezaba a estudiar arquitectura, entonces no tuvo más remedio que ir en otro sitio. Pero también era una voluntad, pienso que en eso coincidimos los tres, en estudiar fuera de nuestros países porque la confrontación entre culturas nos aporta muchísimo y nos da una visión quizás más depurada de tópicos y cosas. Entonces, cuando vuelve Nasser a Kuwait, le empiezan a pedir, como las familias extensas allí son como clanes, él empezó a estar como famoso. Pues le llamaban de varias familias a pedir, gente, a pedirle encargos. Uno en particular que le llamó la atención y dijo, pues aquí ya no puedo decir que no. Y entonces llamó a Joaquín y nos propuso crear una empresa y entonces lanzarnos con una casa enorme que se llama Star House, que está ahí en el mapa, un poco más abajo. Es una casa de fiestas, una casa de verano, una casa de... Entonces, allí directamente se ve... Sí, aquí. Está Aquí Kuwait, os enseñamos un poco lo que es Kuwait, que es nuestro entorno de trabajo, el 80% de lo que está hecho allí, ¿no? Entonces aquí tenemos esta parte de Kuwait City, que es una zona que tenía edificios antiguos y ahora tiene lo que es la parte económica, y luego se va organizando en función de distintas circunvalaciones y se va extendiendo hacia el sur, ¿no? Que es esta franja que tenemos aquí. Se va extendiendo hacia aquí, que aquí es donde empiezan casas que son más de ocio y de veraneo, menos del día a día, ¿no? Por ahí, ¿no? ya. Desde ahí es donde nos encargan esta casa. Claro, entonces, esto es la vista que tenemos desde la carretera. Entonces, los solares allí están entre una autopista de 5 bandas y cada sentido y una especie de línea de agua que ni siquiera son playas. Hay que construir las playas, hay que construir todo. El desierto no se puede llamar paisaje, que es un desierto seco con un polvo súper mega fino, un poco de roca y de vez en cuando un tanque iraquí perdido por ahí, que todavía quedan ahí. Entonces hay que construirlo todo. Y la visión de la visión intentamos siempre lo que construimos siempre es exactamente, intentamos entender a lo máximo lo que el cliente nos dice de lo que necesita, pero luego el edificio refleja una identidad, que llamaremos a la identidad. Y entonces, esto desde la ciudad, desde la carretera, es lo que se ve. Pasamos a través de esta escalera bajando, muy como si fuera un castillo del siglo XIX, pero reinventado, actualizado. Y desde la playa se llama Star House porque es una especie de
dedos que entran en el mar. Cada habitación tiene vista al mar, pero no se ven entre ellos casi. Y entonces hay a la vez privacidad con muchas vistas. Y pienso que con una infinity pool, por supuesto, y el cliente allí pues quería inventar a un montón de gente para hacer fiestas, pero esto desde la carretera nadie ve, ni oye, ni súper privado. Sí, entre privado y público ahí en Kuwait es una cosa muy, muy importante y ya pues es lo que nos cuentas tú, ¿no? El entre. Otra parte de nuestro ADN es que esto es un challenge bastante fuerte cuando estamos en un país donde hace 6 meses al año hace 50 grados fuera y tienen la energía y el agua gratuita porque producen el agua desde desalinización y el petróleo es evidente. Y entonces no están nada interesados en hacer, viven en edificios que están aclimatados a 19 grados invierno y verano. Entonces nosotros cuando vamos ahí saquemos los jerseys de invierno porque si no nos enfriamos. y entonces pues esto ha sido un reto, hacer una torre de viento, wind tower, intentando implementar allí un efecto, no reinventamos la rueda, es un stack effect muy sencillo, con un plano de agua abajo que enfría el aire y entonces el aire sube porque está caliente arriba y entonces hace un efecto chimenea muy básico. Y con huecos a través de los balcones. De vez en cuando no hay uso de los espacios, se aclara un poco el plano. También eran duplexes y triplexes, ¿no? Sí, en este caso, una de las cosas que esta es como la primera torre de viviendas que no era vivienda básica. En Kuwait estaban acostumbrados a vivir todos en unifamiliares, tenían mucha extensión de tierra y el urbanismo era sprawl city. Y conseguir que los propios kuwaitíes quisieran vivir en una comunidad de propietarios, una propiedad horizontal, este era un poco el reto, ¿no? Entonces aquí conseguimos hacer, creo recordar que eran 13 viviendas, que eran 13 dúplex, en los que conseguíamos, aparte de este efecto chimenea, que nosotros creemos mucho en lo bioclimático, pero no en la certificación, que entendemos que dentro de Kuwait ahora mismo no tiene mucho sentido, ¿no? Creemos más en lo bioclimático histórico, o sea, lo que ha funcionado siempre en la masa, en el viento, en la sombra, en cosas que todos conocemos, ¿no? Y en este caso estas viviendas lo que conseguían era convencer a los inquilinos de que iban a tener una privacidad. A pesar de vivir en un bloque, iban a tener una privacidad absoluta. Y conseguíamos que, solapando los dúplex de tal manera que cada uno tuviera su entrada privada a su vivienda, ¿no? Para que tú cuando entras en el edificio te metes en el ascensor y apareces ya en tu planta, ¿no? En tu planta y solo tú. Entonces esto a ellos les daba una idea de no estoy en un bloque de pisos, ¿no? Llego, dejo mi coche, me subo y llego a mi casa. Entonces esto para nosotros fue un game changer con ellos y creo que es uno de los valores que luego lo han replicado bastante por allí. Bueno, aquí veis la fachada, que tenía alguna cosa especial, pero era una fachada en la que empezamos a ver proporciones que todavía no se hablaba en Oriente Medio. Se estaba yendo mucho a las fachadas de vidrio completas y hasta unos años después empezaron a tener normativas que les impedían tener el vidrio completo en fachada. Empezaron a hacer un 50-50 o un 40-60 que tenía mucha más lógica, ¿no? Mantener la masa, a pesar de hacer torres de vivienda o torres de oficinas, mantener la inercia, mantener la masa y la sombra dentro de los edificios.
Entonces, sigo con la ADN, pues la idea es conseguir una arquitectura que tenga, nos gusta bastante lo que dice Campo Baeza en la idea construida, luz, gravedad y materia. Entonces, es la conexión entre todas estas cosas que pues que da identidad y que da la calidad, el sentido común de la arquitectura, ¿no? de nuestra arquitectura. Entonces, aquí es un hospital y al final, pues entras en ese hospital y lo que ves es mucha luz natural, todos las consultas tienen luz natural y colores que corresponden a sus campos. Lo que no se ve en la arquitectura, el confort ambiental, el confort de luz natural, de calor y todo esto, pues es una cosa primordial que miramos siempre con todos los flujos entre los espacios. Se ve que es la misma planta que se ve ahí en sección, y entonces aquí otra vez se usa un poco el stack effect para entre un momento y otro, pues se generan flujos naturales. Y aquí se expresan los huecos más que los sólidos. Es una manera, tenemos muchas veces esta visión porque es la visión del espacio vacío, no empezamos con los muros, empezamos con la experiencia del espacio. Esto es una casa Pixel House, que también usa el baño de agua como un generador de tempuratura y también con mucha cerámica, que también es lo que usamos muchísimo ahí, porque tiene mucho sentido en este clima, porque es una materia que tiene como de 5.000 años de... 11.000 años dando resultados. Entonces, esto es lo más útil, ¿no? Bueno, después de esta breve historia de Agni, os voy a contar un poco dónde nos encontramos nosotros, ¿no? Después de 20 años de trabajo, nos encontramos que la definición donde mejor nos hallamos es la definición del entre. Nuestra historia es muy clara, ¿no? Trabajamos entre dos países que están bastante separados en lo físico, entre España y Kuwait, y tenemos que entender ambas culturas, ¿no? Trabajamos entre dos formas de hacer ciudad, entre dos formas de hacer ciudad. Aquí podéis ver una ciudad como Madrid, Marroca, con todas estas callejuelas y todas estas fachaditas llenas de ventanas y palacetes. Y aquí tenéis la antigua ciudad de Kuwait, ¿no? Una ciudad completamente privada, donde todo lo que de verdad tiene valor son esos espacios vacíos que hay en los patios interiores de cada una de las casas, ¿no? O sea, es donde está la vida y la sociedad de Kuwait. Entonces, en este entre es donde nosotros siempre nos tenemos que manejar en los proyectos que hacemos. Aquí os presento, por ejemplo, un proyecto que lo podéis ver inserto en el tejido que existe en Kuwait. El nuestro es obviamente, que es Rock House, que al final era una casa patio modelada en Rhino
hasta la estructura, triangulada la estructura de hormigón, sacándole los brillos de manera rudimentaria y haciendo encofrados que hoy en día aquí serían imposibles, o sea, porque había una cantidad de gente haciendo encofrados y tablilla que era alucinante. Entonces, este es un poco nuestro concepto de cómo nos situamos dentro de un territorio que la gente cree que conoce, pero que no es así. Siempre tenemos una vocación concursera, ¿no? Estamos entre lo innovador de un concurso como este, por ejemplo, que teníamos en Madrid, donde hacíamos una especie de invernaderos culturales, donde había mucho programa cultural y se trabajaba una serie de cubiertas y estructuras que no eran permanentes. Y luego lo práctico, ¿no? Nosotros al final tenemos que acabar definiendo nuestros proyectos y hay muchas veces que tenemos que ir, aunque parezca mentira, porque estamos hablando de Kuwait, de Oriente Medio y tal, a soluciones que sean muy sencillas y muy fáciles de ejecutar y a un precio a poder ser económico. Bueno, aquí tenemos uno de los proyectos que están en marcha ahora, que es una residencia de mayores en La Rioja. Y lo mismo, ¿no? Estamos entre la idea y lo que realmente se acaba construyendo, ¿no? Aquí tenemos el render de concurso y una foto de obra de hace unos meses. Y lo más importante, estamos entre el cliente, que es esa idea que el cliente tiene de sus cosas y de quién es él, ¿no? Y la realidad de la obra. Esta es una obra que tenemos de un espacio de retail en Kuwait que nos llevará como otros 8 meses terminar, ¿no? Entonces, unir y casar estas dos cosas, ese es nuestro trabajo, es el trabajo de EGI, o de AFI y de los arquitectos en general, ¿no? Y bueno, volviendo un poco al tema de la conferencia, que al final es tierra y geometría, la cerámica como Morente Viva, me gustaría explicar lo que decía antes, bueno, ¿no? Esta ciudad que ya no existe, o esta ciudad que ya ha dejado de existir, que era Kuwait City, que son estas ciudades donde la tierra es lo contextual, o sea, los propios adobes, los propios ladrillos, el color de ellos es lo que le da el color a la ciudad, ¿no? O sea, y le da la expresión. Aquí podemos ver la zona de cubiertas de terrazas de todos de esta zona que os enseñaba antes de Kuwait City, y unas fotos históricas. Y de hecho, depende de qué ciudad vayáis, hay un color diferente, ¿no? Si vamos a Sevilla, tenemos todos en mente un color como el albero. Si vamos a Irán, tenemos unos ladrillos amarillos. Si vamos a Madrid, el ladrillo siempre lo vemos como rojo, ¿no? O sea, la tierra aporta contexto. Y eso es exactamente lo que faltó en Kuwait, ¿no? Cuando en los años 50 estalla el tema del petróleo, ellos asumen una nueva cultura de manera crítica y se meten dentro de construcciones no propias, ¿no? De esta cultura. Entonces, aquí podemos tener ejemplos, esto está en las afueras de Kuwait, y les ha costado unos 50 años llegar a una definición de esa identidad, ¿no? Esto es como se vería hoy con los edificios de SOEM y de Foster al fondo, que ya se vuelve a ver, ¿no? Esa revisión de lo moderno y de lo que es su identidad. Bueno, como hablábamos de ladrillo aquí, nos pasa un poco igual, ¿no? O sea, yo creo que hemos querido echar para atrás todo este tema del ladrillo de los años 70, desarrollista y tal, y nos hemos metido de lleno en la época de lo rápido y lo fácil, ¿no? Que es el SATE, la fachada ventilada y el bloque cebra, ¿no? Yo creo que hay que hacer un poco de revisión crítica de las arquitecturas que estamos haciendo nosotros mismos en este momento y volver a retomar el ladrillo y la cerámica, que creo que tienen un lenguaje que para nada se parece a estos ejemplos, que por cierto hemos visto uno viniendo para acá, que también está aquí al lado, que llama bastante la atención también, ¿no? Como un ejemplo de lo que un fondo de inversión hace cuando cree que hace arquitectura, ¿no? Que es velocidad, precio y bueno, el ladrillo tiene otras expresiones que podemos recuperar. O sea, aquí tenéis ejemplos del 1920 o de 1960, de Fisac, de hileras. Así podéis ver estas viviendas de la derecha, por ejemplo, que son muy conocidas en Madrid. Son unas viviendas que están hechas enteras en hormigón, unos vuelos enormes, unas terrazas enormes que les cuelgan las plantas
por fuera, ¿no? Es como súper moderno, tal. Y sin embargo, todas sus cubiertas son de teja a 4 aguas. Es decir, que se puede hacer arquitectura muy contemporánea, muy moderna y a la vez utilizar materiales que siempre han estado ahí, que dan una solución y funcionan perfectamente y que nos ayudan, ¿no? Nosotros lo hemos utilizado aquí. Este es uno de los detalles que os enseñaba antes, ¿no? Este es un proyecto que luego os contaremos. Lo hemos utilizado como una solución técnica, económica, fácil de colocar, nos sirve como fachada, nos sirve como telón de fondo. Lo hemos utilizado aquí en estas viviendas en Egipto, en el Mar Rojo. Es más una textura, una contextualización de lo contemporáneo moderno dentro de un espacio que no tenía contexto. También lo hemos usado aquí. Esto es un ladrillo hecho a mano inmenso, larguísimo, de casi 1 metro, donde cambiamos la escala del edificio a través de un ladrillo muy fino en Riyadh, en Arabia Saudí. Y también lo hemos utilizado aquí, ¿no? Que esta es la residencia que os hablaba antes en La Rioja, donde estamos hablando de un pueblo de 600 habitantes, donde se le ha incorporado una dotación que tiene 5.000 metros cuadrados y un volumen brutal. Y hemos intentado, a través de la compartimentación y partición de esas cubiertas y trabajando las aguas, los retranqueos, esa pixelización, hacer un poco de contexto con un pueblo que se ha manejado a base de autoconstrucción y de cubierta de teja durante los últimos 500 años. Bueno, si queréis, pasamos ya a los proyectos. Si tenéis alguna pregunta o algo, yo luego os voy a hacer alguna pregunta para saber un poco dónde estáis, porque me interesa mucho saber lo que estáis viendo vosotros en clase. Y os voy a enseñar un par de proyectos que tenemos aquí. Este es un concurso que hicimos para el CEU, que es la Escuela de Veterinaria, y en el que utilizábamos también el ladrillo como material esencial. Este era un edificio que comprendía aularios y zonas de esparcimiento y zonas de profesores. Tenía una particularidad que era que dentro del solar, que era muy idílico, teníamos 2 bloques que no se podían tocar, ¿no? Pues estos 2 bloques de aquí que no habían conseguido comprar o adquirir o lo que sea, y había que hacer la universidad alrededor de estos 2 bloques existentes. Entonces hicimos una estrategia de establecer 2 funcionalidades opuestas en 2 Ls que componían un patio abierto en el centro, y cada una de esas Ls tenía un programa y un tipo de lenguaje al exterior. Aquí podéis ver la planta de acceso, donde tenemos todas las formas libres que se ejecutaban con los 2 rojos que tenemos aquí, que se ejecutaban mediante la fábrica de ladrillo, y el resto de aulario y formas que son mucho más de cuicaje, ¿no? Se ejecutaban con prefabricados de hormigón, con fachadas que tenían protección solar y vidriada. En el centro es donde se crea este espacio que os decía, ¿no? Es un patio abierto, y alrededor de este muro de comunicación es como el aula que tenéis aquí fuera, ¿no? Vosotros. Una aula abierta de reunión que os voy a enseñar ahora mismo. Con estos materiales conseguimos en Valencia, que es una productora de cerámica brutal, conseguimos en Valencia también hablar del lugar, ¿no? Del lugar, del contexto de la producción local, de cosas que estamos todos acostumbrados a ver en nuestro día a día y que porque no lo podemos hacer en una construcción moderna, ¿no? de hoy. Bueno, aquí tenemos las siguientes plantas, donde ya podemos ver esos 2 programas diferenciados entre aularios, mesos y zonas de profesorado, docentes y investigación, y siempre el núcleo central, ¿no? Es el núcleo que sirve a todos y que a la vez te sirve para ir accediendo y comunicándote con todo el personal. Aquí tenemos este módulo que continuaba, ¿no? Va saliendo con comunicaciones de lado a lado entre el foyer y los pasillos de acceso a cada uno de los niveles. Bueno, ahora os vamos a explicar un poco el proyecto de Opportunity, que es un proyecto que a nosotros nos ha dado mucha visión de la oportunidad y de lo que era la arquitectura con mayúsculas que estamos acostumbrados a ver en revistas y en Internet, ¿no?
pues llegamos a Opportunity, era como 8 meses antes de la apertura fuera del COVID. Luego ocurrió el COVID y se retrasó. Aquí es la planta de la mini ciudad, del barrio de la Exposición Universal de Dubái. Pues son 3 pétalos con una punta, y en cada punta hay un edificio mucho más grande que los otros, que son los pabellones normales de los países. Entonces, ellos tenían Mobility and Sustainability, estaban ya construidos por Grimshaw y Foster, y se encontraban a 8 meses de la apertura sin una construcción en el tercer pétalo. Entonces, tenían un problema local y universal enorme. Y entonces, como empezamos a estar como con como somos locales allí a 1 hora de vuelo, pues nos llamaron y conseguimos construir el pabellón Opportunity. Entonces es una construcción bastante sencilla, que al final son cajas de exposición. El tema era la fuerza humana, la ingenuidad humana que transforma la realidad en una oportunidad. Entonces esto es el Foster, que tuvieron probablemente 7 años para conseguir y construir. Y a una de las puntas de los pétalos no había un edificio. Entonces este era porque era de Foster, el otro era Grimshaw, y el otro era el nuestro. Y eso, claro, llena de orgullo, ¿no? Que nosotros nos avisaran con 8 meses para hacer un proyecto y una obra que otros habían tenido años. Y bueno, cada uno tenía una temática, ¿no? O sea, sí. El de Foster, que era Mobility, todo el tema de transportación. Claro, toda la Expo de Dubái la temática era sobre el medio ambiente, y con casi toda la ciudad era como un gran jardín. Había ruidos de pájaros, probablemente eran solo sonidos y no pájaros reales, pero había una gran ambición de avanzar en el tema del medio ambiente. Entonces era un colector de agua, principalmente, ¿no? Era para el tema de sustainability. Este era un colector y depurador también, ¿no? Yo no sé si alguno lo habéis metido ya a un proyecto, estos estanques que tienen nenúfares, que depuran agua y que hacen que no tengas una huella de carbono cero, ¿no? Bueno, en un país que no llueve nada, pues bueno. Pasa. Y entonces, pues nosotros volvimos a la línea nuestra de hacer subir la tierra, y luego pues lo que hicimos es una plaza urbana, ¿no? Como nos pedían unas cajas muy sencillas, con un recorrido muy básico, no había tiempo de mezclar programas. Hicimos cajas esparsas y con una identidad fuerte, con este pavimento que sube y con este sistema de ladrillo bastante súper eficaz y muy bonito. Y entonces lo hacemos que esa pared se vuelve diáfana cuando subes, y al final pues lo cubrimos como una especie de nube, una estructura muy básica que entendéis perfectamente sin describir, que intentamos generar flujos de aire dentro. Y al final pues conseguimos que la gente se reunieran, encontraban esta plaza para reunirse, y nos dieron el voto del público. Aquí lo podéis ver, o sea, aquí tenemos
volúmenes que son como los que albergan esas funciones que nos pedía el organizador, ¿no? Es una serie de exposiciones y centro de food and court y sitios donde haya retail y tal. Y lo que nosotros nos enfocamos fue en el espacio vacío, al final. O sea, en cómo intentar que en este espacio hubiera una zona en el espacio vacío y que hiciéramos una especie de escenografía en la plaza, ¿no? Claro, como no teníamos tiempo para desarrollar un edificio con una identidad súper fuerte como los de Foster & Grimshaw, hicimos el contrario. Y dimos como la temática del proyecto era los humanos, la gente normal que luego transforman la realidad de su país en cosas extraordinarias, pues le damos el protagonismo al vacío. Al espacio para la gente. Pues había una escenografía que cambia la identidad gráfica un poco del edificio gracias a la luz eran escenas que cambiaban de color todo el canopy, toda la nube esta, y también a través del Flex Bricks, que es este sistema de los ladrillos que están utilizados como si fueran perlas sobre collares de metal, pues nos permitían hacer un pixelado y darle bastante identidad a todo el edificio. Este edificio nos ha dado una visibilidad enorme en el Golfo y nos ha permitido, por así decir, subir o crecer de visibilidad y nos ha permitido ahora ser invitados a bastante competiciones internacionales al lado de gente muy potentes y pues ha sido un éxito para la oficina y además era temporal y ahora la han remodelado interiormente para ser una especie de sitio de conferencia y lo han vuelto permanente. Sí, bueno, era el edificio que prefería la gente, ¿no? Que gustaba el voto de la gente, porque era donde le gustaba a la gente quedar, ¿no? En el espacio público que les gustaba quedar o esperar o hacer la vida fuera de todos esos edificios que había alrededor, ¿no? Con aire acondicionado, con tal. Esto era su espacio preferido. Bueno, el tema de la luz allí en el intermedio, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero es una locura. O sea, tienen que ponerlo en RGB sí o sí, y el día del país hay que cambiar los colores, poner la bandera. O sea, esto es un must. Bueno, vamos a contar un proyectito que hicimos también en Kuwait hace un par de años, que es una de esas parcelas que nos enseñamos al principio, que están entre el mar y el desierto. Tenemos un cliente que decide hacer como lo que habíamos visto de la Torre del Viento, ¿no? Que era una torre multifamiliar, pues en estos sitios, en estas parcelas de la playa, ¿no? Que la gente se hacía su casita para ir en el fin de semana o tal, pues decide tirar a hacer una plurifamiliar, ¿no? O sea, montar un edificio de viviendas. Entonces, conseguir que la gente se mueva de su casa habitual para irse a la playa, a un multifamiliar, que ya es complicado en cualquier sitio, allí es bastante difícil. Entonces, uno de los requisitos, obviamente, que nos pidió fue maximizar las visiones al mar. Eso fue el must, ¿no? ¿Qué intentamos hacer? Pues, al final nos fuimos a un programa dentado en el que intentamos conseguir que cada uno de los salones del máximo de viviendas tuviera esa visión lateral del mar y la playa, ¿no? O sea, este sería un poco el frente. Como veis, obviamente hemos utilizado ladrillo para darle un poquito un poquito de lenguaje contextual de la zona, para darle contexto. Y lo que hemos conseguido, la verdad,
una gran sorpresa es que trabajando esos ladrillos, trabajando esas texturas, trabajando las pieles que cerraban los espacios de comunicación que eran exteriores en sombra, se ha conseguido que sea muy duradero durante todo el año. No necesitamos, tenemos esas zonas no tan clásicas de lo árabe, ¿no? Que es esas zonas donde no penetra la luz, que tenemos que estar entre volumen y volumen, ¿no? Y que nos da esa sombra donde se puede estar. O sea, de hecho, las plantas se suelen poner en sombra para que no tengamos problemas con el calor. Luego, trabajando esas texturas que vemos ahí arriba de celosía, ¿no? Que hemos conseguido rebajar las alturas de los edificios, hemos conseguido trabajar todo el perímetro para que tenga acceso y un cambio de temperatura real. Las partes que tocan con las viviendas, bueno, hemos conseguido un elemento bastante singular. Esta es una planta baja, en la que, como podéis ver, pues, está todo como muy esponjado, ¿no? Que está la mayoría cubierto por las plantas superiores y al final es una planta en sombra. La planta superior que ya hemos visto. Aquí tenemos a nuestros compañeros rodando. Al final es un edificio que tiene su aquel. Tenemos estas estructuras metálicas que también nos ha costado muchísimo introducir en el país, que ha sido una pelea trabajar una estructura metálica en Kuwait, algo que era muy común en Irán, y para rascacielos y tal era muy fácil, para viviendas ha sido muy complicado y hasta hace 5 o 6 años era prácticamente imposible. Pues bueno, un detalle yo creo que bastante fino de las losas, cómo se entrelazan con esta estructura y se queda todo muy nítido. Y esto es tradición, ¿no? El agudo contexto de tradición, la marrabía que le llaman ellos, la celosía que le llamamos nosotros, y que además funciona fantásticamente porque eliminas más de un 50% de la luz que entra y se nota muchísimo la diferencia de tanto convección por vientos como solo por temperatura por la captación solar. Bueno, pues yo creo que con esta ya nos quedan los 2 proyectitos. ¿Tenéis alguna duda que queráis que os planteemos? Nos quedan 2 proyectos pequeñitos. ¿No? ¿Todo bien? Venga, que nos vamos ya. Esto es una villa que está en Madrid, a las afueras. Es una villa que se llama Archipiélago porque el programa era hacer una casa donde distintos ocupantes, pues una casa unifamiliar, pero con un programa es un productor de televisión que tiene hijas adolescentes, entonces necesita que poder hacer fiestas y tener un estudio de grabación y tener fiestas durante tiempos y a la vez que las hijas estén cómodas y tranquilas, o al contrario. Entonces, hay el módulo naranja es más todo el core de la vivienda, que son el salón, la cocina y el comedor. Y los otros módulos son las partes más privadas y al final, pues, por detrás el estudio de grabación que tiene que estar aislado por temas acústicos. Y todo esto está unido por una cinta de cerámica que le da la unidad y la identidad a todo al conjunto, ¿no? Entonces todo se orienta alrededor de la piscina, con la barbacoa al lado del comedor y las hamacas al lado de las habitaciones, y todo esto pues eso, dando a la piscina infinita y queda a la vista principal de la casa.
cuando se ha construido se ha tenido en cuenta la vegetación que era original, se ha quitado lo esencial y se ha guardado casi toda la vegetación que había. Se ha construido un poco los módulos alrededor de estos árboles grandes que había. Esto es una cosa que intentamos siempre hacer para luego, pues, el confort que hay a la sombra de un árbol siempre es mucho mejor que... Y es patrimonio, al final. Lo vegetal también es patrimonio. El patrimonio, sí. En España es esencial intentar conservar lo máximo todo. Esto ya he descrito pues, el comedor, el salón y la parte barbacoa, que es bastante extensa, abajo, y todo lo que es el jardín alrededor que le da otro como écrin, ¿cómo se dice? Caja de joyas, ¿cómo se dice en España? Joyero. Otra capa más para pues lo que decía, la vegetación que luego pues da juego con el color del ladrillo. Este color. Otra vez, pues lo que se ve desde la calle no tiene nada que ver con la identidad real de la casa. Cuando entras en la casa, pues te encuentras con una cosa que es distinta, y esto es constante. Las dos caras, ¿no? Luego de ocultar lo que es lo que pasa realmente, ¿no? De lo que ves a primera vista, ¿no? Que se vaya descubriendo poco a poco en el proyecto. Esto yo creo que es un más. Siempre intentamos que haya algo de misterio en el recorrido real, no en la planta, ¿no? En el recorrido real de quien viene. Al final, a quien abres tu casa, pues le dices quién eres, y desde el exterior no tiene por qué saber quién eres. Es un poco la idea de la visibilidad y la privacidad. Esto es un tema que nos vuelve siempre, nos vuelve. Al final es el entre, ¿no? Nuestro de la privacidad, y que nuestros clientes son muy insistentes en estas cosas al final. O sea, ya que pueden elegir. Sí, bueno, aquí tenemos que es toda esta cerámica en el frente de esta cubierta que lo envuelve todo y que va uniendo esas islas que son el archipiélago entre patios, entre jardines. Que hablas tú, ¿no? El core de esta casa, con la cocina abierta, los lucernarios que nacen aquí, la piscina que casi se te mete en el salón, ¿no? Como si fuera una escena de una película, ¿no? Tú puedes sentar en la ventana y tener los pies en la piscina, no te puedes tirar de cabeza directamente desde el salón. Es una casa muy, muy festiva. Está bastante pensada desde ese punto de vista. Vale, el último proyecto ya os dejamos tranquilos hoy. Este proyecto es un proyecto que ganamos en Burgos, un concurso. Pero en Burgos sí que hemos hecho el proyecto de ejecución, estamos a la espera de empezar a construirlo. Y bueno, siempre nos gusta empezar con esta imagen, que es la planta de Nolino, que es una planta que habla del espacio público dentro de la ciudad, ¿no? Donde acaba lo público, donde empieza lo privado. Y lo marca muy bien y explica muy bien este proyecto. Este proyecto es la ampliación de un archivo histórico, un archivo de papel, ¿vale? Cosas que ya no van a existir y que se van a acabar, y que tenía la necesidad de dar cobijo a algunos archivos que les quedaban. Tienen archivos desde toda la historia que ha habido, legajos y papel, hasta los últimos 10 años, que ya han decidido. Bueno, justo cuando estábamos en este proyecto, el Ayuntamiento de Burgos eliminó el papel de los trámites, ¿no? Entonces, se acabó. Ya teníamos un nivel finito de papel y teníamos que darle una ubicación. El edificio que ocupaban realmente era un edificio del siglo XVI, un palacio, y habían cogido un solar al lado en el que querían hacer una ampliación.
Se trata de un palacio que está justo a la espalda de la Catedral de Burgos. Burgos tiene una topografía bastante importante y en nuestro caso teníamos, aquí podéis ver, ¿no? Esta es la catedral que tenemos aquí y este es el Palacio de Castifaret y aquí se planteaba este solar, ¿no? Aquí hay una gran diferencia de cota, ¿no? Si veis desde aquí, se sube por aquí, se ve por aquí, esto es el Camino de Santiago, ¿vale? Y por aquí se sigue subiendo, ¿vale? Hasta donde acaba la ciudad antigua, aquí arriba. Entonces, esto era muy importante para nosotros, las diferencias de cota, y esto de dónde estamos ubicados era muy importante para plantear el proyecto. El proyecto yo creo que se acaba definiendo como esa piel de una naranja, ¿no? Cuando pelamos una naranja y le damos continuidad entera y acaba siendo solamente una piel que envolvía una naranja, este es el espacio que nosotros hemos querido crear, ¿no? Un espacio que empieza en la plaza de la catedral abajo, que lleva un recorrido cultural hasta la entrada de nuestro palacio que se rehabilita y se le da visibilidad a la historia que hay dentro y se crean salas para poder hacerlo más visitable y más útil para las personas que ven a Burgos. Y a través de ese patio, las escaleras que tiene este patio y los nuevos núcleos de comunicación, se va subiendo hasta lo que es la cubierta del edificio nuevo, ¿no? Y en esa cubierta se crea un nuevo espacio público, urbano, que te permite una visión nueva, que no se ha tenido hasta ahora, de la catedral, ¿no? Entonces aquí podemos ver el uso del ladrillo, que hemos tenido que utilizar un ladrillo lo más parecido posible al de este edificio. Este es el Palacio de Castifaret. En realidad este edificio ha sido 1000 veces renovado, 1000 veces rehecho. Creo que la última fue en los 80. Pero bueno, hemos intentado mantener mismas proporciones con distinto uso, ¿no? O sea, como puedes ver aquí donde contactamos, lo utilizamos en vertical, lo utilizamos de tal manera que se vea claramente que a pesar de sus dimensiones, que son ladrillos de 1 metro de largo, bastante estrechitos, no son tectónicos, ¿no? Porque marcamos esas puntas que hacen que se vea que es un acabado final y que no intentamos imitar la parte tectónica del ladrillo. Como os decía, todo esto es el Camino de Santiago, por lo cual hemos tenido que pasar por patrimonio largo y tendido. Esta es la visión que tenemos desde la parte de atrás de la catedral, ¿no? Al final, lo que tiene un archivo funcional es que está cerrado. O sea, tiene que ser un cubo cerrado hermético donde se controla completamente tanto la luz como la humedad y la temperatura. Se trataba de hacer un edificio casi completamente hermético que cumpliera estándares Passive House para que el coste de mantenimiento fuera el mínimo. Bueno, este era un poco lo que había que pagar, ¿no? El peaje que había que pagar para llegar a este programa. Aquí podéis ver un poco una planta que define cómo se integraba la planta antigua del palacio, ¿no? Que este palacio acaba aquí, ¿vale? Tenemos el palacio que acaba aquí. Y este es el solar nuevo, que tiene unas formas, pues, que lo que le ha dejado la traza de la historia, ¿no? O sea, los trocitos de las parcelas que le han ido comiendo y dejando, ¿no? Entonces, lo que intentamos conseguir era que a través de un atrio central que tenemos aquí, ¿vale? Que es un atrio de comunicación, nosotros accedíamos por aquí, dábamos vueltas alrededor de este patio y este atrio central y acabamos entrando en distintas estancias de exposición, distintos sitios que eran visitables, hasta llegar a la plaza final que teníamos aquí arriba, ¿no? Que conectaba con una plaza ya existente que está aquí, pero que estaba desde hace muchísimo tiempo cerrada en este lindero. Estaba cerrada por un garaje de un edificio de una planta. Aquí tenemos la visión que tenemos de esa plaza, del nuevo acceso a esta cubierta del edificio del archivo, bastante peleado con patrimonio para que nos dejaran. Aquí tuvimos que meter muchísimo tema de rampas por accesibilidad, que siendo urbano no tiene mucho sentido, porque la rampa de esta calle es infinitamente superior a la rampa que ya tenemos en esta cubierta. Pero bueno, tuvimos que cumplir como si fuera un edificio y no como si fuera una calle, ¿no?
Es uno de los problemas que hemos tenido que afrontar. Y este es el espacio que os decía entre los dos edificios, ¿no? El que tenemos completamente cerrado a la izquierda, que es ese archivo duro, que son instalaciones y almacenaje, y el palacio que tenemos a la derecha del siglo XVI, que nos ha hecho trabajar muchísimo y que esperamos poder empezar a construir este año. Bueno, muchas gracias y os dejamos ya sin más, si no tenéis ninguna pregunta. Pues por nosotros estamos... Hay una pregunta a fondo ahí. Sí. Me gustaría, sí, me gustaría pensar. Sí. Del sitio y del espíritu de la época y del espíritu del lugar para llegar a una opción o varias opciones para luego elegir la... Vale. El tema de referencia, ¿no? O sea, cómo depuramos la referencia y cómo elegimos o sea, cómo conseguimos llegar a cosas diferentes. Pues siempre analizamos bastante a fondo toda la complejidad de que venga de cómo nos pregunta. El cliente siempre viene con problemáticas, quiere resolver algo o tiene un programa que quiere esto y lo otro a la vez. Los clientes Covitis siempre son comerciantes, entonces es una cosa particular de la cultura Kuwaití o de Oriente Medio, que en Kuwait en particular es una ciudad que ha nacido es el puerto de la ruta de la seda. Entonces, lo que entienden es las plusvalía. Entienden de números. Entienden que esto vale esto, pero si te lo vendo por esto más, pues es lo que vale. Pero no entienden de transformación de la materia. Entonces, esto hace en nuestros proyectos que muchas veces hacemos 40 casas para hacer una. Porque nos dicen, quiero la piscina infinita, esto, y la piscina está en el rooftop, y no sé qué, no sé más. Nos dan un programa que es para un palacio de 500 metros cuadrados, pero quieren pagar por 100 metros cuadrados. Entonces, hacemos 20 veces por el O sea, hay que filtrar. Y hoy en día, además, es bastante complicado. Yo supongo que vosotros, ¿cómo proyectáis vosotros? Os metéis en Instagram a ver fotos. Revisamos libros, revisamos... De hecho, nos han propuesto incluso ir como a exposiciones de arte. También, por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo, hemos dicho que hablaba de la escuela como tal, porque es una cafetería que tenemos que hacer aquí. Entonces, digamos, mucho en la escuela, hacen falta problemáticas como eso. Luego también cosas que me gusta mucho. Y pues hemos ido también viendo diferencias de arquitectos que nos gustan mucho y que han logrado tener resultados que tienen una posibilidad bastante alta. Nosotros intentamos ver mucha referencia, pero más de estudio de tipología, estudio de cómo lo ha resuelto otra persona, algo similar, más que la imagen, ¿no? Y luego en el mercado de hoy, pues todos los clientes tienen un Pinterest, un Instagram, entonces la imagen te mata. Es imprescindible, pero te mata. O sea, no es imposible, ¿no? Esto que decimos de no repetir, ¿no? Todos tenemos los mismos colores en la cabeza, el algoritmo mete los mismos colores, las mismas texturas, los mismos materiales. Es bastante complicado. Entonces hay que ir a la esencia, hay que ir a lo que de verdad necesita el cliente y no lo que te pide. Porque el cliente es que viene y dice, quiero un castillo francés al estilo modernista.
Entonces, ¿eso qué significa para ti? Entonces le pidemos imagen de referencia, todo tipo de cosas, y nos saca el AD y nos enseña las cosas que no tienen nada que ver ni con el mundo, ni con el otro, y es otra cosa más. Entonces hay mucho labor de entender realmente entre líneas lo que necesita, lo que quiere y lo que va a perdurar en el tiempo para él, de necesidad. Entonces, apuramos y hacemos una depuración un poco e intentamos luego llegar a un concepto arquitectónico como mob house o rock house o todo. Nuestras casas tienen como un nombre que ha venido un poco por accidente, como ponemos dos cosas juntas que no tienen nada que ver y de repente te das cuenta que por solapar dos dibujos que no se casaban bien, pues ves que de repente esto soluciona todo. Eso nos pasa mucho. Muchas de las casas que Joaquín y Nasser han hecho aparecen al día siguiente de trabajar mucho. No sé, es como tenés como una tormenta en la cabeza, duermes encima y de repente aparece un dibujo que lo soluciona. Es que todo esto es un trabajo de elaboración lento y con mucho dibujo, ¿vale? Sí, mucho. Mucho. Sí. Antes teníamos una impresora 3D que nos hacía impresión de yeso, que era fantástico. Sí. Se rompió, pero Claro. bueno, No, hay una investigación en cada proyecto. sí, ahora trabajar con el input de todo, si viene de la impresora, pues viene la persona, ver que al final te gusta que el trabajo está bien. Porque me causa una especie de conflicto pensar que de todas formas una identidad se evoluciona con el tiempo, pero qué es lo que debe permanecer y cómo calza un edificio que hemos tenido con respecto a la transferencia que nos da el cliente como sitio. No es una pregunta, sino porque es una quiero decir, saber cómo ustedes manejan la identidad de la casa en sí y cómo pasa en la identidad del vecino. Lo que hagas es generar alguna identidad. La pregunta es si quiere ser especial o contextual o esconder o no. Eso ya es una posición personal, yo creo. En general quieren destacar y tener algo súper exclusivo. Eso es. Sí, pero no hace falta que lo vea nadie. No ven, no. Desde el exterior, por ejemplo, el cliente de Rockhouse quería el Rolex, quería algo súper mega exclusivo, no quería que se publicara ni nada, no sé, tiene una casa que destaca bastante en el barrio, cuando vas andando por el barrio te topas con esto y destaca bastante. Ahora pues hay más arquitectos que hacen lo mismo. No, en esa casa destaca por contraste, ¿no? Y por crítica del entorno, ¿sí? Era más una crítica de lo que se había hecho en el urbanismo del entorno. Pues te toca hacer una casa alrededor de bloques cebra, pues a lo mejor te marcas un canavista, no sé. O sea, pero eso, el que puede hacerlo y el que se lo permite en clientes, pues ahora, es una reflexión, no hay una respuesta. Es un poco trabajar en Kuwait en ese sentido, porque tenemos, pues el lugar es muy complicado porque las diferencias de temperaturas son tan brutales que no hay muchos materiales que no se pueden usar, pero la mano de obra no es muy cara y pues hay cosas que podemos hacer que aquí ya trabajar ladrillo a ladrillo es complicado, pero allí no. Entonces intentamos aprovechar estas vías de circulación de ideas que nos permiten lugares. Es una cosa contextual, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias a todos por haberos quedado y escuchado. Nada, si tenéis alguna duda, Nada, gracias y de nuevo felicitaros por el esfuerzo y espero que volváis bien a Madrid. ¿tenéis que ir al aeropuerto? Sí, cierra eso.